Muy buenos días, alumnos. Hoy nos toca hacer el tema de elasticidad. ¿Qué significa elasticidad? Elasticidad, antes de hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué es una fuerza? Nosotros que la fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? Una magnitud vectorial donde nuestra fuerza siempre se mide en qué unidades, en newtons. Cuando hablamos de fuerza, cuando aplicamos una fuerza, ya sea en un elástico o en una plastilina, ¿qué es lo que sucede? Si yo acaso un elástico, estiro, ¿qué pasa? Vuelve a su estado natural. Aquí tengo otro ejemplito que utiliza mi hija, elástico, ¿qué pasa? Vuelve a su estado natural. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una plastilina? Es decir, estoy poniendo un ejemplo como plastilina, ¿acaso vuelve a su estado natural? No vuelve. ¿Acaso hago figuras, puedo hacer figuras? No va a volver a su estado natural, ¿no es verdad? Entonces, podemos hacer otro ejemplo. Aquí tengo un guante, puedo estirar. ¿Qué pasa? También vuelve a su estado natural. Entonces, cuando un elástico vuelve a su estado natural, estamos hablando de elasticidad. Y cuando hablamos de una plastilina que no vuelve a su estado natural, entonces, ¿qué significa? Que ese material es inelástico y el otro tenía que ser elástico. Antes de entrar a la parte de la teoría de elasticidad, también tenemos que recordar que es dinámica. Ya saben ustedes que la dinámica hablan de fuerza, que viene a ser la masa por la aceleración, o de lo contrario también el peso, que viene a ser en este caso masa por la gravedad. Ya saben ustedes acá, cuando tenemos un cuerpo aplicamos una fuerza y en este caso el peso está ahí. El peso y la fuerza siempre tienen que estar ¿en qué unidades? En newtons. La masa siempre tiene que estar ¿en qué unidades? En kilogramo. Y la aceleración o la gravedad tiene que estar ¿en qué unidades? En metros por segundo. Ahora recién entramos a la parte de la elasticidad, que dice que la ley de Hooke, que la fuerza es directamente proporcional a la distancia que se puede estirar un resorte, es decir, a la elongación. Si nos fijamos, es similar a la de dinámica, masa, constante, aceleración, distancia. Entonces, en este caso, la fuerza tiene que estar en newton, la constante de elasticidad en newton sobre metro, y x viene a ser la distancia, que siempre tiene que estar ¿en qué unidades? En metros. Esto es cuando nosotros estiramos un resorte. ¿Y qué pasa cuando ponemos un signo negativo? Entonces acá es cuando se comprime el resorte. Estoy haciendo una restitución. ¿Sí? Entonces cuando se comprime un resorte. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formulitas? La única diferencia es que esta es negativa, esta es positiva. Estiramos un resorte, la distancia es positiva, la distancia va a ser negativa porque se comprime el resorte. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de elasticidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer, ya les dije, el ejemplo de elasticidad, ¿sí? ¿Qué dice acá en el problemita? Dice, si a un resorte se cuelga una masa de 500 gramos. Entonces yo puedo poner acá masa 500 gramos. Y se deforma 48 centímetros. La distancia dice 48 centímetros, ¿sí? ¿Cuál es su constante? Me están pidiendo el valor de
K. Entonces nos imaginamos. Nosotros tenemos acá un resorte que ahí dice que tiene masa de ¿cuánto? 500 gramos. Aquí tenemos el mismo resorte, pero ya estirado. Es decir, que tenemos, como era inicial acá, ahora sí estirado. Esta distancia que se ha estirado es de ¿cuánto? 48 centímetros. De acuerdo a nuestros datos, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la constante por la distancia. ¿Conocemos la distancia? Sí, pero hay que convertir esto a ¿qué unidades? A metros. ¿Conocemos la fuerza? No conocemos la fuerza, pero sabemos que la fuerza es igual a ¿qué? Masa por aceleración. No conocemos la aceleración. Como estamos hablando de peso, que está haciendo peso, entonces el peso es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Conozco la masa, conozco la gravedad, puedo calcular el peso y ahí decimos que la fuerza tiene que ser igual a ¿qué? Al peso. Entonces, antes de hacer esta operación, hacemos nuestro factor de conversión. ¿Qué digo acá? 500 gramos por 1 kilogramo tiene ¿cuánto? 1000 gramos. Gramos con gramos se nos van. ¿Y qué nos va a quedar? 0,5 kilogramos. Ahora convertimos estos centímetros. Dice 48 centímetros por 1 metro tiene ¿cuánto? 100 centímetros. Se nos van y me va a quedar acá 0,48. ¿Qué unidades? Metros. Ya tenemos nuestras unidades, entonces ahora sí podemos calcular la fuerza y luego nuestra constante. Entonces hemos dicho que fuerza es igual al peso y peso es masa por gravedad. ¿Cuánto es nuestra masa? 0,5 kilogramos por la gravedad. ¿Y cuánto es la gravedad? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces mi fuerza va a ser igual. Si multiplico estos dos, me sale 4,9 ¿qué? Newton. Ya conozco la fuerza, conozco la distancia. Si despejo mi constante, va a ser que la constante va a ser igual fuerza sobre distancia. Entonces, mi constante, reemplazamos fuerza, 4,9 newton sobre, ¿qué? La distancia. ¿Cuánto es? 0,48 metros. Entonces, mi constante va a ser igual a ¿cuánto? 4,9 dividido entre 0,48 nos sale 10,2. ¿Qué unidad es? Newton sobre metro. Son ejercicios sencillos que similares a los de dinámica para que ustedes puedan aplicar y resolver los ejercicios que estamos subiendo en la plataforma. Hay parte teórica, hay algunos ejemplos y ejercicios para que ustedes puedan resolver. Espero que les ayude esto para que puedan resolver todo. Ok, gracias.